Humillé a mi esposo cuando no era nadie. Ahora que es millonario, me destruyó y abandonó. Bienvenido a Michhistorias de Reddit. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Eso me ayuda a llegar a más personas. Me llamo Carolina, tengo 43 años, y mi vida acaba de convertirse en un infierno del que no sé cómo salir. Sé que después de escuchar mi historia muchos me van a odiar, pero necesito contarla porque honestamente ya no sé si soy la villana o la víctima aquí. Hace 3 meses mi esposo me echó de la casa. Hace 2 meses perdí a todas mis amigas. Y hace una semana vi en las noticias cómo el hombre con el que estuve casada durante 15 años fue presentado como el nuevo director nacional de innovación tecnológica, con un salario de $180.000 al año, sonriendo para las cámaras mientras yo vivo en un motel de mala muerte donde las cucarachas son mis únicas compañeras. Y lo peor de todo es que cuando lo veo en televisión, cuando veo su traje impecable y escucho a los periodistas alabar su brillantez, no puedo evitar pensar que debería estar yo a su lado. Que ese éxito también es mío. Porque yo estuve con él cuando no era nadie. Pero déjenme empezar desde el principio, porque para entender cómo llegué aquí necesitan conocer toda la historia. Conocí a Roberto hace 17 años en una cafetería cerca de la universidad. Yo tenía 26 años y trabajaba en el departamento de recursos humanos de una empresa mediana. Él tenía 28 y acababa de terminar su maestría en ingeniería. No fue amor a primera vista ni nada de esas cursilerías que se ven en las películas. Fue algo más simple, más real. Empezamos a hablar, descubrimos que teníamos cosas en común, y poco a poco una cosa llevó a la otra. Roberto era diferente a los demás hombres que había conocido. Tenía esta forma de ver el mundo que al principio me pareció hermosa. No le interesaban las cosas materiales, no le importaba impresionar a nadie, no competía por tener el mejor carro o la casa más grande. Él quería cambiar el mundo. Quería hacer la diferencia. Y eso, créanme, sonaba increíble cuando teníamos 20 y tantos años y el futuro parecía lleno de posibilidades infinitas. Trabajaba en una organización sin fines de lucro que desarrollaba tecnología para comunidades marginadas. Diseñaba sistemas de purificación de agua que podían instalarse en zonas rurales, paneles solares de bajo costo para escuelas en pueblos remotos, ese tipo de cosas. Cuando me hablaba de sus proyectos sus ojos brillaban con una pasión que nunca había visto en nadie. Y yo me enamoré de esa pasión. De ese hombre que creía que podía hacer del mundo un lugar mejor. Nos casamos 2 años después de conocernos. Fue una boda sencilla, nada ostentoso, porque eso era lo que Roberto quería y yo en ese momento pensé que estaba bien. Que lo importante era el amor, no el dinero. Que mientras estuviéramos juntos todo lo demás vendría después. Los primeros años fueron buenos. No voy a mentir. Vivíamos en un departamento rentado de 2 habitaciones. Nada lujoso pero cómodo. Roberto ganaba lo suficiente para pagar las cuentas y yo contribuía con mi salario. No nos sobraba dinero para lujos, pero tampoco nos faltaba nada esencial. Yo realmente pensaba que estábamos construyendo algo juntos, que esos sacrificios temporales valdrían la pena cuando Roberto finalmente recibiera el reconocimiento que merecía. Pero los años pasaban y ese reconocimiento nunca llegaba. O mejor dicho, llegaba, pero no de la forma que yo esperaba. Roberto ganaba premios. Menciones honoríficas en congresos científicos. Artículos en revistas especializadas. Las universidades lo invitaban a dar conferencias. Otros ingenieros lo respetaban profundamente. Pero nada de eso se traducía en dinero. Nada de eso cambiaba nuestra situación económica. Y mientras tanto, mis amigas del gimnasio, esas mujeres con las que tomaba clases de yoga y pilates 3 veces por semana, empezaban a vivir vidas completamente diferentes a la mía. Sandra, que había estudiado conmigo la preparatoria, se casó con un cirujano plástico. A los 2 años de casados ya tenían una casa de 3 pisos en el mejor fraccionamiento de la ciudad. Después vino el Mercedes. Luego el viaje a Dubái. Sus fotos en Instagram eran de esas que te hacen sentir que tu vida es gris en comparación. Paola se casó con un abogado corporativo que trabajaba para empresas internacionales. Cada 3 meses había un nuevo viaje a Europa. París, Londres, Roma. Y cuando no estaban viajando, estaban en su casa con alberca infinita organizando fiestas donde servían vino de $500 la botella. Y estaba Mónica, casada con un empresario que tenía una cadena de restaurantes. Ella no trabajaba. No necesitaba trabajar. Se dedicaba a ir de compras, a hacerse tratamientos de belleza, a vivir esa vida de revista que todas secretamente envidiábamos pero que solo algunas podían permitirse. Y luego estaba yo. Casada con Roberto. El ingeniero idealista que ganaba menos de $3.000 al mes trabajando para una ONG. Al principio no me importaba. O al menos eso me decía a mí misma. Cuando Sandra preguntaba por nuestra casa yo sonreía y decía que seguíamos rentando porque Roberto estaba esperando el momento perfecto para comprar. Cuando Paola preguntaba si habíamos viajado últimamente yo mencionaba aquel fin de semana en la playa que habíamos hecho el año anterior, como si fuera algo comparable a sus escapadas europeas. Cuando Mónica hablaba del nuevo Audi de su esposo, yo cambiaba el tema rápidamente antes de que alguien preguntara qué carro teníamos nosotros. Pero con los años esas mentiras piadosas se volvieron más difíciles de mantener.
Y los comentarios de mis amigas, aunque siempre envueltos en sonrisas amables, empezaron a calar más hondo. «Qué bonito que Roberto sea tan noble», me decía Sandra mientras se acomodaba su bolsa Louis Vuitton. «Pero dime, ¿cuándo van a comprar una casa propia? Ya llevan casi 10 años casados, ¿no? Tu esposo es tan diferente a los demás», comentaba Paola después de mostrarme fotos de su última cena en un restaurante con estrella Michelin. «Aunque supongo que con su salario ustedes tienen que ser más creativos con sus finanzas». Y Mónica, quien siempre tenía ese tono de falsa preocupación. «Ay, amiga, ¿sigues trabajando? ¡Qué admirable! Yo no podría. Si tuviera que trabajar además de mantener la casa me volvería loca. Pero bueno, cada quien tiene su situación». Cada comentario era como una pequeña puñalada. Y lo peor es que no podía defenderme porque todas sabíamos que tenían razón. Que mi vida era inferior a las de ellas. Que mi esposo, por más noble y brillante que fuera, no estaba a la altura de los suyos en términos económicos. Y eso empezó a envenenarme por dentro. Comencé a ver a Roberto con otros ojos. Ya no veía al hombre apasionado que quería cambiar el mundo. Veía a alguien que estaba desperdiciando su potencial. Alguien que por sus ideales ridículos me estaba condenando a una vida mediocre. Porque Roberto tenía ofertas. Constantemente. Empresas de tecnología, laboratorios privados, corporaciones internacionales. Todos querían contratarlo. Le ofrecían salarios de 6 cifras, paquetes de beneficios increíbles, oportunidades de crecimiento. Y él rechazaba cada una. «Esas empresas solo quieren lucrar con la tecnología», me decía cada vez que le preguntaba por qué no aceptaba. «Quieren desarrollar productos que solo los ricos puedan pagar. Yo quiero que mi trabajo beneficie a quienes más lo necesitan, no a quienes más dinero tienen». Hermoso. Muy noble. Pero esos ideales no pagaban la renta. Así que empecé a presionarlo. Sutilmente al principio. «Amor, ¿no crees que deberíamos pensar en nuestro futuro? No digo que abandones lo que haces, pero quizá podrías considerar alguna de esas ofertas. Solo por unos años, para ahorrar, para comprar una casa». «No necesitamos más dinero», respondía él con esa calma que empezaba a irritarme. «Tenemos lo suficiente para vivir bien». Suficiente no es lo mismo que bien, Roberto. Mírate. Trabajas 70 horas a la semana para ganar lo mismo que un gerente de tienda. ¿No te cansas de eso? Me cansa cuando haces que suene como si mi trabajo no valiera nada. Y ahí quedaba la conversación. Él se encerraba en su estudio y yo me quedaba en la sala sintiendo que estaba atrapada en una vida que nunca había elegido realmente. Los años siguieron pasando y mi resentimiento crecía. Ya no eran comentarios sutiles. Ya no trataba de ser delicada. ¿Viste que Sandra ya tiene su segunda casa? Una en la playa. Mientras nosotros seguimos rentando este departamento que se cae a pedazos. ¿Sabes cuánto gana el esposo de Paola? 300.000 al año. 300.000, Roberto. Y tú aquí ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Me da vergüenza cuando me preguntan dónde vivimos. ¿Qué les digo? Que mi esposo prefiere salvar al mundo antes que darle una buena vida a su esposa. Roberto aguantaba. Siempre aguantaba. Se ponía triste, se encerraba más en su trabajo, pero nunca me gritaba. Nunca me reclamaba. Y eso de alguna manera lo hacía peor porque sentía que ni siquiera le importaba lo suficiente como para pelear conmigo. Hasta que llegó ese viernes. Había tenido un almuerzo particularmente difícil con mis amigas. Sandra acababa de volver de un crucero por el Mediterráneo. Paola estrenaba un BMW último modelo. Y Mónica había contratado un chef personal porque cocinar le quitaba mucho tiempo. Yo apenas pude contribuir a la conversación. ¿Qué iba a decir? ¿Que Roberto había ganado otra mención honorífica? ¿Que lo habían citado en un paper académico que nadie fuera de su campo leería jamás? Cuando Sandra sugirió que nos fuéramos todas de vacaciones juntas a Cancún, tuve que inventar una excusa sobre compromisos laborales. La verdad es que no podíamos pagar ese viaje. No sin comprometer nuestros ahorros, esos ahorros patéticos que después de 15 años de matrimonio apenas alcanzaban para 3 meses de renta. Llegué a casa hecha una furia. Estacioné el carro que Roberto había comprado hace 8 años, subí las escaleras del edificio rentado donde vivíamos, abrí la puerta del departamento que nunca sería nuestro, y lo encontré ahí. Roberto estaba en la sala revisando unos documentos. Vestía esa camisa azul que le había comprado hace 3 años porque no tenía dinero para comprarse ropa nueva. Tenía esa expresión de concentración absoluta que ponía cuando trabajaba, completamente ajeno al mundo exterior, completamente ajeno a mí y a mis problemas. «¿Cómo estuvo tu día?», me preguntó sin levantar la vista de sus papeles. Y algo dentro de mí se rompió. «¿Cómo estuvo mi día?», repetí con una risa amarga. «¿De verdad quieres saber?». Ahora sí me miró, confundido por mi tono. «Estuvo horrible, Roberto. Horrible». Tuve que sentarme una vez más a escuchar cómo mis amigas hablan de sus vidas perfectas mientras yo no tengo nada que aportar. Nada. Porque mi esposo, mi brillante esposo, está demasiado ocupado salvando al mundo como para darle una vida digna a su propia esposa. «¿De qué estás hablando?».
De esto, grité señalando alrededor. De este departamento de mierda que llevamos rentando 15 años. De tu trabajo que no paga nada. De tu obsesión con ayudar a todo el mundo menos a mí. Roberto dejó sus papeles a un lado y se puso de pie. Esto no es sobre mí. Es sobre tus amigas y lo que ellas piensan. Claro que es sobre ti. Mírate, Roberto. Mira lo que has conseguido en 15 años. ¿Qué tienes para mostrar? ¿Premios? ¿Artículos académicos? ¿Y eso de qué nos sirve? No podemos pagar la renta con tus ideales. No puedo creer que estés diciendo esto. Pues créelo. Me das vergüenza. Allí, lo dije. Me da vergüenza decirle a la gente a qué te dedicas. Me da vergüenza admitir cuánto ganas. Me da vergüenza que después de todos estos años no tengamos absolutamente nada. El silencio que siguió fue abrumador. Roberto me miraba de una forma que nunca había visto. No era enojo. No era tristeza. Era algo mucho peor. Era decepción. Era desprecio. ¿Vergüenza? Repitió en voz baja. ¿Te doy vergüenza? Sí, dije sin detenerme ya. Todos tus amigos te respetan, todos dicen que eres brillante, pero ¿de qué sirve todo eso si no podemos vivir bien? Si no podemos tener una casa propia. Si no podemos viajar. Si no podemos tener nada de lo que todos los demás tienen. Yo pensé que te había casado con alguien que me amaba por quien soy, no por cuánto dinero puedo generar. Y yo pensé que me había casado con alguien que tendría ambición. Pero parece que me equivoqué. Parece que elegí a un perdedor que está feliz con su mediocridad. En el momento en que dije esa palabra, perdedor, supe que había cruzado una línea. Vi cómo algo cambiaba en los ojos de Roberto. Algo se rompió ahí, algo que no podría repararse. Entiendo, dijo con una calma aterradora. Recogió sus llaves y su chamarra del perchero. ¿A dónde vas? Me voy. No voy a quedarme aquí a escuchar más de esto. Perfecto. Vete. Huye como siempre haces cuando las cosas se ponen difíciles. No respondió. Simplemente salió y cerró la puerta con tanta fuerza que el cuadro de nuestra boda que colgaba en la pared se cayó. El vidrio se hizo pedazos en el piso. Me quedé ahí mirando nuestra foto entre los fragmentos rotos de vidrio, y en lugar de sentir remordimiento, sentí alivio. Finalmente había dicho lo que llevaba años queriendo decir. Roberto no volvió esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Para el sábado por la tarde yo estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía a desaparecer así? Bien, habíamos discutido, pero eso no le daba derecho a ignorarme completamente. Así que decidí salir. Si él iba a comportarse como un niño, yo no me iba a quedar en casa esperándolo. Llamé a Sandra y le dije que nos viéramos en el club. Ese club exclusivo donde nos reuníamos los sábados por la noche, donde los tragos costaban lo mismo que nuestra despensa semanal, pero donde había que estar para mantener las apariencias. Cuando llegué, mis amigas ya estaban ahí. Sandra, Paola, Mónica y otras 3 que completaban nuestro círculo. Todas perfectamente arregladas, con sus vestidos de diseñador y sus joyas caras. «Ay, amiga, ¿qué te pasó?», preguntó Paola al ver mi cara. «Te ves horrible». «Gracias, justo lo que necesitaba escuchar. Tuve una pelea con Roberto», admití mientras me servían una copa de vino que probablemente costaba más de lo que podía permitirme. «¿Otra vez?». Sandra rodó los ojos. «Déjame adivinar. Sigue con su rollo de salvar al mundo». «No quiero hablar de eso». Pero Mónica insistió. «No, cuéntanos. Estamos aquí para ti. ¿Qué pasó?». Así que les conté. Les dije todo lo que le había gritado a Roberto. Y en lugar de decirme que había sido cruel, que había ido demasiado lejos, me apoyaron. «Tienes toda la razón», dijo Sandra. «Un hombre tiene que proveer. Eso es lo básico». «Exacto», agregó Paola. «El amor no paga las cuentas. Si mi esposo ganara lo que gana el tuyo, yo ya me habría divorciado». Sus palabras me hicieron sentir validada. Me hicieron creer que no era yo la que estaba mal, sino Roberto. Estábamos en eso cuando lo vi. Marcos. Un entrenador personal que trabajaba en el gimnasio del club. Joven, quizás de 30 años, con ese cuerpo perfectamente trabajado que solo se consigue pasando horas en el gimnasio. Pelo oscuro, ojos claros, una sonrisa que sabía que funcionaba con las mujeres. «¿Quién es ese?», pregunté señalándolo discretamente con la barbilla. «Ah, ese es Marcos», dijo Mónica con una sonrisa traviesa. «Trabaja aquí. Y créeme, varias de nosotras ya lo conocemos bien». «¿Ya te acostaste con él?», le pregunté directamente. «Hace 2 meses. Fue intenso». Se rió. Mi esposo estaba de viaje y necesitaba algo de acción. Las demás se rieron también. Aparentemente esto era algo normal entre ellas. Sus esposos las llenaban de dinero y ellas se llenaban de aventuras con hombres más jóvenes. Un intercambio justo en sus mentes retorcidas. «Deberías intentarlo», sugirió Sandra. «Te vendría bien. Se nota que tienes tensión acumulada». Y ahí, tomé la peor decisión de mi vida. Pensé que era justo.
Roberto me había hecho sentir miserable durante años con sus ideales y su falta de ambición. Yo me merecía sentirme bien. Me merecía algo de diversión, algo de emoción en mi vida gris y aburrida. Así que lo hice. Me acerqué a Marcos al final de la noche, coqueteé con él, le di mi número. Y cuando me escribió 2 días después, no dudé en responder. Quedamos en vernos el martes por la tarde. Reservé una habitación en el hotel del club usando la tarjeta de crédito que compartía con Roberto. Qué irónico, ¿no? Usar su dinero para pagar la habitación donde lo engañaría. Marcos llegó puntual. Era todo lo que Roberto no era. Superficial, vanidoso, pero físicamente impresionante. Y por 2 horas me hizo olvidar todos mis problemas. Pero cuando terminó y él se fue, cuando me quedé sola en esa habitación de hotel impersonal, no sentí satisfacción. No sentí alegría. Sentí vacío. Volví al club el jueves con mis amigas, esperando que el tema no saliera, pero Mónica tenía esa sonrisa que significaba problemas. Entonces, ¿cómo estuvo?, preguntó con malicia. ¿Cómo estuvo qué? Tu encuentro con Marcos. Vamos, cuéntanos los detalles. Las demás se inclinaron hacia adelante, hambrientas de chisme. Y yo, como la idiota que era, les conté. No todos los detalles, pero lo suficiente para alimentar su morbo. Lo que no sabía es que había cometido un error fatal. Porque resulta que Sandra también había estado con Marcos. Y yo acababa de romper la regla no escrita de su club. No te acuestas con los hombres de tus amigas. Sandra no dijo nada ese día. Sonrió, se rió, actuó normal. Pero por dentro estaba planeando mi destrucción. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te está gustando. Suscríbete a Michistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Roberto volvió a casa el domingo por la noche. Había pasado el fin de semana en un hotel, pensando, procesando todo lo que le había dicho. Yo esperaba que llegara con ganas de reconciliarse, de hablar las cosas. Pero cuando abrió la puerta y me vio, no había reconciliación en sus ojos. Sacó su teléfono del bolsillo y me mostró la pantalla sin decir una palabra. Era una foto. Una foto de Marcos y yo entrando al hotel. Tomada desde el estacionamiento. Con fecha y hora. Con mi cara perfectamente visible. Se me heló la sangre. ¿Quién te dio eso?, logré preguntar con la voz temblorosa. ¿Importa? Su voz era hielo puro. ¿Vas a negarlo? Roberto, yo, puedo explicarlo. No quiero explicaciones. Quiero el divorcio. ¿Qué? Escuchaste bien. Quiero que recojas tus cosas y te largues de mi casa. Esta es nuestra casa. Se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Nuestra casa? Esta casa la compré yo hace 12 años, antes de que nos casáramos. Está a mi nombre. Nunca ha sido tuya. Y ahora quiero que te vayas. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Y lo estoy haciendo. Tienes hasta mañana por la mañana para sacar tus cosas. Después cambiaré las cerraduras. Roberto, por favor. Por favor, ¿qué? Que olvide que me dijiste que era un perdedor. Que olvide que me fuiste infiel. Que finjas que los últimos 15 años no fueron una mentira. Yo te amo. No. No me amas. Amas lo que represento. Amas la idea de estar casada. Pero nunca me amaste a mí. Y tenía razón. Dios, tenía razón y yo lo sabía. Esa noche empaqué mis cosas. No muchas, porque tampoco teníamos mucho. Mis libros, mi ropa, mis documentos. Todo cabía en 2 maletas y 3 cajas. Y me fui. Llamé a Sandra, rogándole que me dejara quedarme en su casa unos días mientras encontraba un lugar. Aceptó, pero su tono era frío. Cuando llegué a su casa, me sorprendió encontrar a Mónica y a Paola también ahí. Y a otras 3 amigas de nuestro grupo. ¿Qué está pasando?, pregunté confundida. Siéntate, ordenó Sandra. Me senté, y entonces empezó el juicio. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, comenzó Mónica. ¿A qué te refieres? A Marcos. ¿Te acostaste con Marcos? Sí, ¿y? Tú también lo hiciste. Pero yo no sabía que Sandra también había estado con él. Tú sí lo sabías y aún así lo hiciste. Es solo un entrenador del gimnasio. No es como si fuera importante. No es el punto, intervino Sandra con frialdad. El punto es que rompiste las reglas. Nosotras no tocamos a los hombres de las demás. Es una cuestión de respeto. ¿Respeto? Me están hablando de respeto ustedes que engañan a sus esposos cada vez que pueden. Nuestros esposos nos dan todo lo que queremos, respondió Paola. Nos ganamos ese derecho. Pero tú estás casada con un perdedor que no te puede dar nada. No tienes el mismo estatus que nosotras. Las miré incrédula. No podía creer lo que estaba escuchando. Además, continuó Sandra, fuiste tú la que me envió esa foto a tu esposo. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Qué? Alguien tenía que hacer algo.
No podíamos dejar que siguieras jugando en nuestra liga cuando claramente no perteneces aquí. Me traicionaste. No, querida. Tú te traicionaste a ti misma cuando elegiste casarte con Roberto. Creo que es mejor que te vayas, dijo Mónica. Ya no eres bienvenida en nuestro grupo. No pueden estar hablando en serio. Muy en serio. Vete. Ahora. Me levanté temblando de rabia y humillación. Tomé mis maletas y salí de esa casa sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Terminé en un motel a las afueras de la ciudad. Era horrible. Las sábanas olían a humedad, las paredes tenían manchas que no quería identificar, y por las noches podía escuchar a las cucarachas corriendo por el piso. Pero era todo lo que podía pagar. Intenté contactar a Roberto. Le llamé 50 veces. Le escribí 100 mensajes. Le rogué que me escuchara, que me diera una oportunidad de explicarme, de disculparme. Nunca respondió. Su abogado me contactó una semana después para informarme que el proceso de divorcio ya había comenzado. Cuando pregunté sobre la división de bienes me dijo que no habría división porque técnicamente no había bienes compartidos. La casa estaba a nombre de Roberto desde antes del matrimonio. El carro también. Nuestras cuentas bancarias eran separadas. Pasaron semanas. Luego meses. Conseguí un trabajo en una cafetería para pagar el motel. Nada glamoroso, pero era eso o terminar en la calle. Cada día era una tortura. Me levantaba en ese cuarto horrible, iba a trabajar sirviendo café a extraños, volvía al motel y me dormía llorando. Hasta que un día, mientras scrolleaba sin propósito en mi teléfono, vi una notificación de noticias. Ingeniero Roberto Méndez nombrado Director Nacional de Innovación Tecnológica. Abrí el artículo con manos temblorosas. Ahí estaba él. Mi esposo. Ex esposo. Vestido con un traje que nunca le había visto, sonriendo para la cámara junto al presidente de la nación. El artículo hablaba de su brillante carrera, de sus contribuciones a la ciencia y la tecnología, de los proyectos que había desarrollado durante años. Decía que su salario como director sería de $180.000 anuales, sin contar bonos y beneficios. $180.000. Todo lo que siempre había querido. Todo por lo que lo había presionado durante años. Y ahora que finalmente lo tenía, yo no estaba ahí. Lo llamé inmediatamente. No respondió. Le escribí. Nada. Le mandé emails. Silencio absoluto. Fui a la casa. Había un cartel de "Se vende" en el jardín. Los vecinos me dijeron que Roberto se había mudado hacía semanas. Nadie sabía a dónde. Llamé a su oficina. Me dijeron que el director no estaba disponible para llamadas personales. Desesperada, contacté a su abogado. Necesito hablar con Roberto, le supliqué. El señor Méndez no desea tener contacto con usted. Por favor, solo dile que necesito hablar con él. Solo 5 minutos. Hubo un silencio largo. Puedo transmitirle un mensaje si gusta. Sí, por favor. Dile que lo amo. Que siempre lo amé. Que cometí un error terrible pero que estoy arrepentida. Que he cambiado. Que si me da una oportunidad puedo demostrárselo. Más silencio. Le haré llegar su mensaje. Pero no espere una respuesta. Colgó. Pasaron 2 días. 3. Una semana. No hubo respuesta. El divorcio se finalizó un mes después. Recibí los papeles por correo certificado. Firmé donde me indicaron porque de todos modos no tenía dinero para un abogado que peleara por mí. Roberto se quedó con todo. La casa, el carro, los ahorros que teníamos. Yo salí con mis 2 maletas y 3 cajas de pertenencias personales. Y ahora estoy aquí. Trabajando en esa cafetería, viviendo en ese motel horrible, viendo las noticias donde hablan de Roberto como si fuera un héroe nacional. Porque eso es lo que es ahora. Un héroe. Un ejemplo a seguir. El hombre brillante que dedicó su vida a ayudar a otros y que finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Y yo soy la exesposa que nadie menciona. La mujer que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió. Mis examigas ahora evitan cualquier lugar donde pueda encontrarme. Si por casualidad nos cruzamos en la calle, voltean la cara como si fuera invisible. Mi familia, cuando finalmente se enteraron de todo, me dijeron que me lo había buscado. Que había destruido mi matrimonio por mi materialismo y mi envidia. Y tienen razón. Pero aquí está la parte que me come por dentro cada día. La parte que no me deja dormir. La parte que me hace preguntarme si realmente merezco todo esto. Sí, fui cruel. Sí, lo engañé. Sí, lo menosprecié durante años. ¿Pero acaso no estuve con él durante todos esos años difíciles? ¿Acaso no lo apoyé cuando nadie más lo hacía? ¿Acaso no merecía yo también disfrutar de su éxito después de haberlo soportado durante tanto tiempo? Veo las entrevistas que le hacen. Lo veo hablando sobre sus proyectos futuros, sobre cómo planea revolucionar el sistema de tecnología en el país, sobre sus sueños y ambiciones. Y cada vez que lo veo pienso, yo estuve ahí. Yo lo conocí cuando no era nadie. Ese éxito también debería ser mío. ¿Saben qué es lo que más me duele? Que él me hizo esto deliberadamente.
Esperó. Esperó hasta tener todo el poder, todo el dinero, toda la influencia. Y entonces me destruyó. Porque si hubiera querido, podría haberme dejado algo en el divorcio. No todo, pero algo. Un pago mensual, una compensación, lo que fuera. Pero no. Me dejó sin nada. Absolutamente nada. Y lo hizo a propósito. Esto fue venganza. Venganza pura y calculada. El hombre tranquilo y paciente que yo conocí, ese hombre que nunca levantaba la voz, ese hombre que hablaba de compasión y empatía, me destruyó de la forma más fría posible. Y lo peor es que legalmente no puedo hacer nada. Todo estaba a su nombre. La casa, el carro, las cuentas. Yo nunca insistí en poner nada a mi nombre porque pensé que estábamos juntos, que éramos un equipo, que su dinero era nuestro dinero. Qué ingenua fui. Ahora entiendo que Roberto siempre fue más inteligente que yo. Que mientras yo pensaba que lo estaba manipulando, él estaba 3 pasos adelante. Que cada decisión que tomó durante nuestro matrimonio fue estratégica. Y cuando finalmente tuve la audacia de herirlo, de traicionarlo, él ya tenía todas las cartas en su mano. Solo estaba esperando el momento perfecto para jugarlas. Hace 2 semanas intenté contactarlo por última vez. Contraté a un investigador privado con lo poco que me quedaba para que averiguara su nueva dirección. Fui hasta su casa, una mansión en el mejor barrio de la ciudad, y toqué el timbre. Su nueva asistente personal, una mujer de unos 30 años, impecablemente vestida, me atendió a través del intercomunicador. Necesito hablar con Roberto, dije. ¿Tiene cita? Soy su esposa. Ex-esposa. Hubo un silencio. Luego, el señor Méndez no desea recibir visitas no programadas. Por favor, retírese o tendré que llamar a seguridad. Por favor, solo dile que Carolina está aquí. Solo 5 minutos. Es todo lo que pido. Un momento. Esperé. Mi corazón latía con fuerza. Después de meses de silencio, finalmente tendría la oportunidad de hablar con él, de explicarle, de rogarle. 3 minutos después, la voz de la asistente volvió por el intercomunicador. El señor Méndez dice que no tiene nada que hablar con usted. Si necesita comunicarle algo, puede hacerlo a través de su abogado. Ahora por favor retírese antes de que deba tomar medidas. Me quedé ahí parada frente a esa puerta que nunca se abriría para mí. Frente a esa vida que pude haber tenido y que perdí por mi propia estupidez. Y entonces vi movimiento en una de las ventanas del segundo piso. Era él. Roberto. Mirándome desde arriba. Y cuando nuestros ojos se encontraron, no vi dolor ni nostalgia. Vi satisfacción. Sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas perceptible. Y luego cerró la cortina. En ese momento entendí todo. Esto no era sobre amor o dolor. Esto era sobre poder. Él había ganado. Y quería que yo lo supiera. Volví a mi motel esa noche completamente rota. Me senté en la orilla de esa cama infecta de chinches y lloré como no había llorado en meses. Porque finalmente entendí mi realidad. Estoy sola. Sin dinero. Sin amigos. Sin familia que me apoye. Y con un ex-esposo que ahora es una de las personas más influyentes del país y que ha decidido que yo no existo. Esta mañana vi otra entrevista con él. Le preguntaron sobre su vida personal, sobre si tenía a alguien especial. Y él sonrió de esa manera encantadora que solía reservar solo para mí y dijo: estoy enfocado en mi trabajo ahora mismo. Pero quién sabe, quizá pronto encuentre a alguien que realmente valore lo que hago. Alguien que realmente valore lo que hace. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. La semana pasada me enteré por internet que Roberto está saliendo con alguien. Una doctora. Joven, hermosa, brillante. Trabaja en investigación médica, comparten los mismos ideales, la misma pasión por ayudar a otros. Las fotos de ellos juntos en eventos oficiales me enferman. Él la mira de la forma en que solía mirarme a mí hace 15 años. Antes de que yo destruyera todo con mi codicia y mi envidia. Y ella lo mira con admiración genuina. No por su dinero o su posición, sino por quién es él realmente. Me pregunto si ella sabe que existe. Si Roberto le contó sobre mí. Sobre la esposa que lo menospreciaba, que lo llamaba perdedor, que lo engañó con un entrenador personal de gimnasio. Probablemente sí. Y probablemente ella lo compadece. Qué horrible que hayas tenido que pasar por eso, le dirá mientras lo abraza. Pero eso ya pasó. Ahora estoy yo. Y tiene razón. Ahora está ella. Mientras yo estoy aquí, en este motel de mala muerte, sirviendo cafés por propina, viendo cómo el hombre con el que estuve casada 15 años construye la vida perfecta con otra persona. Entonces, aquí está mi pregunta. La pregunta que me mantiene despierta todas las noches. ¿Soy yo la villana aquí? Sí, lo engañé. Pero lo hice porque estaba frustrada, porque me sentía atrapada, porque necesitaba algo de alegría en mi vida miserable. Sí, fui cruel con él. Pero solo estaba tratando de motivarlo, de empujarlo a ser mejor, a darme la vida que merecía. Sí, lo llamé perdedor. Pero en ese momento eso era lo que parecía. ¿Cómo iba a saber que años después se convertiría en todo esto?
¿No merezco algo después de haber estado con él durante sus años difíciles? ¿No contribuí de alguna manera a su éxito? ¿No debería importar eso? Porque aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Si Roberto hubiera aceptado alguna de esas ofertas corporativas desde el principio, si hubiera dejado de lado sus ideales ridículos, si hubiera enfocado en ganar dinero como cualquier hombre normal, nada de esto habría pasado. Yo no lo habría menospreciado. No lo habría engañado. Habríamos sido felices. Pero él prefirió aferrarse a sus principios. Y eso casi destruyó nuestro matrimonio. Yo solo reaccioné a esa situación de la manera que cualquier mujer en mi posición habría reaccionado. ¿Es realmente justo que ahora que finalmente tiene todo el dinero y el poder, me haya dejado sin nada? ¿No es eso crueldad? ¿No es eso venganza? A veces pienso en contactar a los medios. En contar mi versión de la historia. En decirle al mundo que el hombre al que todos admiran destruyó deliberadamente a su esposa, la mujer que estuvo con él durante 15 años. Pero entonces recuerdo la foto. La foto de mí entrando al hotel con Marcos. Y sé que si hago eso, esa foto saldrá a la luz. Y yo quedaré como la villana de todos modos. Así que estoy atrapada. Atrapada en esta vida horrible, viendo desde lejos cómo el hombre que una vez fue mío vive la vida con la que siempre soñé. Y la pregunta que me carcome las entrañas cada segundo de cada día es, ¿realmente merezco esto? ¿Merece alguien esto? Porque si la respuesta es sí, si creen que merezco vivir así por el resto de mi vida por los errores que cometí, entonces no sé si vale la pena seguir intentándolo. Anoche estuve mirando las pastillas que tengo en el botiquín del baño. Antidepresivos que me recetaron hace un mes. La botella dice no exceder la dosis recomendada. Y me pregunto qué pasaría si sí la excedo. Si simplemente me tomo todas. Si dejo de existir. ¿Roberto se enteraría? ¿Le importaría? ¿Sentiría algo al saber que su venganza me empujó hasta este punto? ¿O simplemente seguiría con su vida perfecta, con su novia perfecta, con su carrera perfecta, sin nunca mirar atrás? Probablemente lo segundo. Porque eso es lo que he aprendido en estos meses. Que no importa cuánto tiempo hayas estado con alguien, cuánto hayas sacrificado, cuánto hayas dado. Al final, si los traicionas, si los lastimas, tienen todo el derecho de destruirte. Y Roberto me destruyó. No con gritos o violencia. Con silencio. Con indiferencia. Con éxito. Me destruyó simplemente convirtiéndose en todo lo que yo siempre quise que fuera. Sin mí. Así que díganme. Ustedes que han leído mi historia completa. Ustedes que saben todo lo que pasó. ¿Soy yo la villana? ¿O soy la víctima de un hombre que esperó pacientemente su momento para vengarse de la forma más cruel posible? ¿Merezco compasión? ¿O merezco exactamente lo que tengo? Porque honestamente, ya no lo sé. Ya no sé nada. Solo sé que estoy cansada. Tan cansada de luchar, de sobrevivir, de despertar cada día en este infierno que yo misma creé. Y no sé cuánto más puedo soportar. Díganme en los comentarios qué debería hacer. Porque en este punto, necesito que alguien, cualquiera, me diga que todavía hay esperanza. Que todavía hay una manera de salir de esto. Porque no puedo seguir así. No puedo. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a Michhistorias de Reddit, activa la campanita y dale like, eso me ayuda a llegar a más personas. Miau.